Hola, ¿cómo están? Soy la licenciada Andrea Blanc de San Juan, Argentina. Esta vez les voy a hablar y les voy a dar información sobre un tema muy difícil y muy triste que estamos teniendo en mi ciudad, donde ya llevamos más de 50 casos que se han declarado y los que no sabremos porque se ocultan, de adolescentes que se han quitado la vida entre los 13 años y menos de 25. Lo primero que tenemos que saber, que estos son temas que hay que hablarlos, que hay que tratarlos, no hay que callarlos, hay que informarse, tener conocimiento para poder actuar sobre la prevención y sobre todo dentro de las escuelas, que es uno de los ámbitos en los que llega primero esta noticia, ¿no? Esta mala noticia de que un adolescente decidió quitarse la vida. Vamos a averiguar, vamos a tomar conocimiento de cuáles son los mitos que hay alrededor del suicidio. Les voy a comunicar cuáles son los factores de riesgo que tiene una persona para llegar a una conducta como esta, factores de riesgo personales, familiares, sociales, cómo actuar, dónde acudir y al final algunos números donde poder llamar. Siempre el suicida da un indicio de lo que quiere hacer, no es que lo hace mudo y callado. Tiene conductas verbales y no verbales que podemos descubrir con respecto a las ideas que tiene, para terminar con ese sufrimiento psicológico del cual piensa que no hay una salida y que además minimiza como el impacto que puede tener en las personas de su alrededor, y pensando que es la única salida a su problemática, a su sufrimiento psicológico, moral. Entonces es muy buena la idea de tener más comunicación y más tiempo para estar con los adolescentes, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, para poderles preguntar cómo están, para poderles dar un abrazo de contención, para enseñarles que no están solos y que pueden contar con la ayuda de los adultos. Bueno, en esta información que yo les voy a brindar a continuación, van a encontrar toda la información que necesitan para saber cómo actuar y cómo detectar estos mensajes que da el suicida antes de cometer el hecho. Bueno, sabemos que hay una incidencia del suicidio en los adolescentes y es una grave realidad silenciada, y su prevención debe entenderse como una actuación multidisciplinar que implica diversos ámbitos: el sanitario, el familiar, el gubernamental, policial, puesto que este sector necesita de un ambiente educativo también. La formación a profesores y docentes también es una herramienta preventiva. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en el 2011 considera que el ámbito educativo es uno de los ámbitos más excelentes para desarrollar actividades de prevención adecuadas. Lo primero que tenemos que saber que el adolescente, cuando decide tomar la determinación de suicidarse, no es que quiera terminar con su vida, sino que quiere terminar con un sufrimiento emocional, psicológico, que lo sobrepasa y al cual no le ve salida. Tiene que haber una predisposición en la persona también a esta determinación. El que se suicida no quiere morir, lo que quiere es terminar con su sufrimiento. Las autolesiones generalmente no llevan al suicidio, suelen ser descargas emocionales para regular el dolor emocional, el dolor físico, pero son conductas de riesgo y nos sirven también de alarmas tempranas. En la edad adolescente, especialmente entre los 15 y 19 años,
es un grupo etario donde se registran la mayor cantidad de casos de suicidios. Y pueden haber suicidios en cadena por la identificación con sus grupos de pares, que es tan fuerte a esta edad. Las redes sociales y la pandemia han acrecentado esta problemática en estas edades. Aumentaron los trastornos de ansiedad, la depresión, en grupos etarios muy significativos, especialmente en la adolescencia debido al aislamiento obligatorio. La mayoría de los casos de suicidio en los adolescentes son impulsivos, sin mucha preparación previa. En la adolescencia puede que no comprenda cabalmente que no se retorna del suicidio o que hay otras posibilidades para solucionar los problemas porque no tienen la mentalidad adulta. Vamos a ver los mitos que hay sobre la ideación suicida. Los mitos son concepciones erróneas sin base científica basadas en creencias y juicios de valor equivocados. Los mitos no ayudan en nada a la persona y entorpecen la prevención del suicidio. Por lo tanto, deben ser eliminados estos mitos, ¿sí? Uno de los mitos que tiene la gente dice que la persona, si está pensando en suicidarse, no se le debe preguntar, no se debe hablar con nadie sobre su intención de suicidarse. Está demostrado que preguntar y hablar con la persona sobre la presencia de pensamientos suicidas disminuye el riesgo de cometer el acto, ya que permite aliviar tensión y le indica que nos preocupa. Es decir, que se puede preguntar y escuchar sin juzgar de forma calmada. No hay que discutir ni minimizar estas ideas. Eso es una actitud equivocada. Y hablar sobre el tema nos ayuda a la prevención. No es que estamos incitando a que los adolescentes lo hagan. En el mito 2, la persona que se quiere suicidar, dicen muchos que no lo dice, que no se sabe. Pero esto es una mentira. Hay un número significativo de personas con ideación suicida que expresan claramente sus propósitos de acabar con su vida y otros dejan entrever entre sus intenciones. Por lo tanto, es muy importante detectar estas señales de riesgo y debe tomarse muy en serio cualquier amenaza de autolesión. El mito 3. Las personas que expresan su deseo de suicidarse nunca lo harán. Con frecuencia, la mayor parte de las personas que han intentado suicidarse previamente expresaron su intención con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta. Esta verbalización nunca debe ser considerada como un alarde, un chantaje o una manipulación, y nunca se debe retar a la persona a hacerlo. Tenemos como un cuarto mito que solo las personas con problemas graves mentales o de otra índole se suicidan. Por lo tanto, los niños y adolescentes no se suicidan. La evidencia dice que el suicidio es multicausal. Muchos problemas pequeños que para los adultos pueden parecer algo trivial, para un niño o adolescente puede ser algo catastrófico. Y un adolescente puede vivirlo como algo altamente dañino y unido a cierto rasgo de impulsividad puede llevar al suicidio. Valorar desde nuestro punto de vista lo que para otros puede ser grave o menos grave o más grave puede llevar a que infravaloremos el dolor que les puede causar. Vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo en las personas con ideas suicidas. Es un factor de riesgo decir de esto no se habla. Hay que aprovechar de hablar del suicidio. No inducimos al suicidio si hablamos de este tema, haciendo hincapié en que siempre hay otras alternativas y salidas. Y llevar siempre a la pregunta, ¿qué otra cosa podríamos hacer?
Nunca dar detalles de cómo fue. ¿Qué habrá en esta familia? Por ejemplo, es otra idea errónea. El otro, los demás, tienen la culpa. Cuidado con esta actitud social. O otra actitud es, a mí no me puede pasar, entonces no me importa informarme. Seguro que es por este motivo. No significa que el problema sea una sola causa. Esto se soluciona con un solo cambio. El suicidio es un tema complejo y necesita ser abordado desde múltiples dimensiones: familia, escuela, club social. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrar en un adolescente que llega a una idea de suicidarse? Cuanto más los factores de riesgo concurran en una misma persona, mayor será la probabilidad de que la persona presente una conducta suicida. Ahora bien, que no se den estos factores de riesgo no quiere decir que no pueda suicidarse. Vamos con los factores de riesgo personales. La existencia de antecedentes personales de intentos de suicidio en el pasado aumentan el riesgo de volverlo a cometer. A más número de intentos, mayor riesgo. A más gravedad de los intentos previos, mayor riesgo. A mayor grado de ocultación de estos mismos, mayor riesgo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los pensamientos suicidas como única salida al sufrimiento, problemas de comunicación, de habilidades sociales, presencia de alguna psicopatología tal como la depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia o trastorno límite de la personalidad son factores de riesgo. Alta reciente de una unidad de hospitalización psiquiátrica, abuso de sustancias psicoactivas como el alcohol y las drogas, conducta antisocial. ¿A qué le llamamos? Es una persona introvertida, una persona que no sabe convivir con el resto de las personas. Hacerse autolesiones físicas, por lo general cortes, quemaduras, arañazos, etc. Personalidad introvertida, baja tolerancia a la incertidumbre, elevada autoexigencia personal o perfeccionismo, ¿sí? Otras conductas serían los sentimientos de fracaso personal, donde no cumple con las expectativas que tienen los demás sobre él o ella, baja autoestima, sentimiento de inferioridad, sentirse una carga para los demás, sentimientos de indefensión y desesperanza frente a la vida y el futuro, altos niveles de impulsividad, baja tolerancia a la frustración, problemas de identidad relativos a la orientación sexual e inconformismo de género, víctimas de abusos sexuales recientes en la familia o en la infancia y víctimas de maltrato físico, psicológico reciente o en la infancia. Todos estos factores suman a que una persona tenga ideas de que es mejor terminar con su vida que continuar, ¿sí? Después tenemos los factores de riesgo familiares. Si tenemos una familia disfuncional, aumentan los riesgos, ¿sí? Antecedentes de familiares de suicidio, abuso de alcohol y drogas en la familia, psicopatología de los padres, peleas frecuentes y violencia dentro del entorno familiar, carencia de cuidados y atención al niño o al adolescente, es decir, negligencia, falta de tiempo para escuchar y tratar problemas emocionales en el seno familiar, o sea, no hay tiempo para escucharse ni para darse cariño. Rigidez familiar, ningún miembro puede apartarse de lo que estrictamente es admitido como normal dentro del grupo familiar, como es el caso de la heterosexualidad, donde no se acepta un miembro homosexual. Familia con altos niveles de exigencia y perfeccionismo, es decir, que no se permite ni fallar ni equivocarse. Excesivas demandas por parte de los padres,
tanto académicas como de comportamiento. La permanente descalificación de algunos padres a sus hijos, pensando que con eso les ayudan a mejorar, muchas veces es contraproducente. La lealtad malentendida a sus padres para no revelar secretos familiares puede hacer que no busquen ayuda fuera de la familia. Subestimar el malestar emocional de los adolescentes. Son todos factores de riesgo. Ahora hablemos de los factores de riesgo sociales. Ausencia y pérdida de una red social de apoyo, aislamiento social, rechazo o marginación por parte de los pares, presencia de acontecimientos vitales negativos. Ante la presencia de un acontecimiento altamente estresante, se puede reactivar el sentimiento de desamparo y desesperanza y abandono. Muerte o pérdida de una persona querida, ruptura de la pareja, problemas familiares con los iguales y o con la pareja. Los factores de riesgo específicos del entorno escolar, que también suman en el momento de querer suicidarse, tenemos el sufrir acoso escolar, bullying o ciberbullying, sentirse rechazado por ser diferente físicamente o por identidad sexual o raza, ¿sí? Altos niveles de exigencia académica, la estigmatización del alumno después de un intento de suicidio por una cuestión de desconocimiento, ¿no? Confusión por parte de un adulto debido a la ambivalencia del joven entre aceptar o rechazar la ayuda que se le ofrece, rechazo debido a la incomodidad o angustia que pueda llegar a generar en el adulto una conducta suicida del joven, y el silencio consiguiente y el aumento de la tensión por miedo irreal o a impulsar una nueva conducta suicida por parte de alumnos y educadores. Si seguimos leyendo, investigando, hay mucho para decir de esto. Los factores de protección también son importantes. Hablar de los factores de protección disminuye la probabilidad de conducta suicida, ¿sí? ¿Cuáles serían los factores de protección personales? El que esta persona, este adolescente, tenga habilidades de comunicación, habilidades de encarar y resolver problemas, habilidades sociales, extroversión en el sentido de búsqueda de consejo y ayuda en el exterior cuando surgen dificultades, receptividad hacia las experiencias y soluciones de otras personas con problemas similares, tener una buena autoestima, tener confianza en uno mismo y actitudes y valores positivos tales como el respeto, la solidaridad, la cooperación, la justicia y la amistad, sentirse querido y aceptado. Los factores de protección familiar, el apoyo familiar caracterizado por una cohesión alta, buena comunicación, comprensión, tolerancia a las diferencias. Factores de protección social, apoyo social de calidad y consistencia, buenas relaciones con profesores, compañeros, personas relevantes en su entorno, buena comunicación con familiares, profesores, iguales o alguna persona específica de su confianza. Confianza para poder hablar de temas difíciles con al menos alguna persona, familiar, profesor, tutor, amigo. Sentirse escuchado con respecto a la sensibilidad sin ser juzgado, al menos por alguna persona significativa. Los amigos contribuyen a uno de los factores de protección más efectivos en la prevención de la conducta suicida. Seguimos viendo, leyendo los factores específicos de protección escolar,
en las instituciones educativas. Bueno, es muy importante la contención, el hablar de estos temas con los alumnos, no ocultar situaciones de intentos de suicidio, hacer un protocolo, un diseño de actuación en estos casos, campañas de sensibilización y orientación a centros escolares que fomenten la tolerancia cero al acoso, cursos de capacitación de mejora de la comunicación en los docentes, en los adolescentes y situaciones de posible riesgo de suicidio, promocionar conductas de apoyo entre los estudiantes, transmitir información sobre cómo buscar ayuda adulta o a dónde dirigirse, ¿no? En el caso de que se sientan tristes, desesperanzados, hacer campañas de información acerca de estos temas, tener líneas de apoyo accesibles a las crisis y a las emergencias. Sería bueno que se implementara la educación emocional, porque si hubiese mejor educación emocional, podríamos gestionar estas emociones de tristeza, de ira, de apatía y aburrimiento, que a veces calificamos como negativas, de una forma más saludable, de una forma que nos permita salir adelante de las dificultades. Señales de alerta. Bueno, ¿qué señales de alerta podemos tener? Ya habíamos dicho a un comienzo que siempre hay una señal de alerta que puede ser verbal o no verbal, en la cual no tenemos que desestimar estas conductas o verbalizaciones cuando estamos frente a una persona con ideas suicidas, ¿sí? Por ejemplo, las señales de alerta verbales. Podemos escuchar comentarios, verbalizaciones negativas sobre sí mismo o sobre su vida. Por ejemplo, no valgo para nada. Esta vida es un asco. Mi vida jamás cambiará o no tiene sentido. Estarás mejor sin mí. Son palabras que ellos suelen usar. Despedidas verbales o escritas inesperadas. Por ejemplo, quiero que sepas que todo este tiempo me has ayudado mucho. Comentarios negativos sobre el futuro. Lo mío no tiene solución. Las cosas no van a mejorar nunca. Comentarios o verbalizaciones relacionadas con el acto suicida o la muerte. Me gustaría desaparecer, quiero descansar, no deseo seguir viviendo. Y tenemos señales de alerta no verbales. Cuando hay un cambio repentino de conducta, este cambio puede ser de dos sentidos. Aumento significativo de la irascibilidad, irritabilidad y aumento de la agresividad, tener insomnio, problemas para dormir, periodos de calma y tranquilidad repentino cuando previamente ha pasado por agitación. Esa aparente tranquilidad puede ser debido a que ha tomado una decisión de acabar con su sufrimiento. La falta de interés en las actividades escolares, la baja de rendimiento escolar, ¿sí? No implicarse en ninguna actividad de grupo, actitud pasiva en clase, apatía, tristeza, aislamiento se puede ver solo en los recreos y puede volverse retraído, distante, el consumo inusual de alcohol, de otras drogas, se puede utilizar como medio de desinhibición para realizar el acto suicida. El descenso general de las calificaciones, la disminución del esfuerzo, las ausencias injustificadas, regalar objetos muy personales, preciados y queridos, objetos, mascotas, despedidas inusuales, por ejemplo,
siempre te querré, mediante cualquier medio de comunicación. Cerrar cuentas de Facebook, Twitter, ¿sí? Resolver asuntos pendientes. Son todas conductas son conductas de cierre que debemos tener en cuenta, que nos pueden poner alerta de que esta persona está pasando por un mal momento y está haciendo una despedida. En síntesis, no debemos minimizar cuando una persona nos dice que quiere acabar con su vida o que su vida no tiene sentido. Debemos estar atentos para detectar todas estas conductas verbales y no verbales, trabajar con la familia, pedir ayuda profesional, ¿sí? Sensibilizar sobre la problemática, no negar nuestros propios sentimientos sobre el tema y reflexionar siempre desde la esperanza, ocuparnos. Se pueden generar redes de ayuda entre compañeros, amigos, profesores, cuando se descubre esta conducta suicida, ¿no? Para evitar realmente que se lleve a cabo la conducta y no dudar de llamar a un 911 o de llamar a estas instituciones de protección al menor o a NIBI, que tiene que ver con la violencia familiar, cuando vemos que estos chicos están pasando situaciones que les sobrepasan su capacidad de entendimiento o de manejo para resolverlas. No hay un solo factor que lleve a un adolescente a quitarse la vida. Son muchos factores que hay que estudiar y se necesita una red de apoyo general entre la familia, la escuela, las amistades y los profesionales. Bueno, en síntesis, el suicidio se puede evitar, tenemos que informarnos y tenemos que ocuparnos y cambiar ciertos hábitos que hacen a las personas sentirse abandonadas o en soledad.